Hola a todos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según desde dónde nos estén mirando. Estamos acá reunidas este 10 de julio y muy contentas porque vamos a celebrar la publicación de Avenida 10 de Julio por Eterna Cadencia Editora. Bueno, es como sabrán una novela de Nona Fernández y la estábamos esperando con mucha emoción. En el catálogo de Eterna ya tenemos publicadas las novelas Space Invaders y Mapocho, así que nos alegra muchísimo sumar una más. Estamos junto a Nona y a la periodista Alejandra Rodríguez Ballester, que nos acompaña en diálogo con ella para así presentar esta novela. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué tal? bien. ¿Qué tal, Nona? ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo andan? Hola Alejandra, hola Tamara. Yo feliz, con frío debo decirlo, pero feliz. Por acá Yo también también. con un poco de frío, pero bueno, muy felices de que se produzca este encuentro. Bueno, yo vine nada más para presentarlas, así que ahora las dejo a ustedes charlando y me quedo como el público escuchándolas. Ahí las dejo. Bien. Voy a mostrar el libro que está acá y bueno, ya están todas las librerías de Argentina para quienes lo quieran encontrar. Y quedó súper lindo. Mira, qué lindo. Todavía no lo viste en persona, Qué bueno, precioso. prontito llega Yo para todavía no lo vi en el libro, en papel, pero bueno, se bueno, ve muy lindo. prontísimo lo van a ver. Bueno, las dejo, Bueno, chicas. Muy bien. bueno, gracias. Bueno, Nona, qué alegría volver a charlar con vos nuevamente. La verdad que es un gusto y un honor también presentar esta novela, que para mí es como que va completando el mapa de tu literatura, que la vamos conociendo así como de a retazos, ¿no? Primero con Mapocho, después con Space Invaders, después también llegan libros de Chile, como Preguntas Frecuentes, pero bueno, va completando como este mapa, decía, de tu literatura tan frondosa, tan poética y potente, y impulsada por lo que parece ser una necesidad muy fuerte de decir, ¿no? Una necesidad muy profunda de decir, de sacar a la luz algo sumergido, que tiene que ver con la memoria, con la memoria colectiva, ¿no? de tu país, con la memoria de tu generación. Así que bueno, para los que no la conocen a Nona, es una escritora chilena, Nona Fernández Silanes, nacida en 1972, que tiene varias obras publicadas, recibió 2 veces el Premio Municipal de Literatura en su país, y en 2019 fue reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz que entrega la Feria de Guadalajara. Desde su primera novela, Mapocho, publicada en 2002, que la tengo acá, esta sí la tengo en papel, Nona ronda en sus libros el tema de la memoria, de la experiencia de la dictadura que vivió su generación, que eran, digamos, muy chicos en tiempos de Pinochet, chicos o adolescentes. Entonces esa memoria es una memoria como muy fragmentaria, muy, digamos, relativa, pero también es la vivencia de esa generación que no fue, que le llaman también la generación de los hijos, ¿no? Los hijos de quienes sí fueron protagonistas en esa época, y que también cargan con ese lastre de lo vivido durante la represión, durante las desapariciones, en fin, tienen su propia vivencia de esa situación en Chile, y muchas veces lo que cuentan sucede en el Chile democrático, pero alude a esa memoria un poco fragmentaria, y no del todo meditada o recuperada, ¿no? Bueno, Nona estuvo involucrada en el proceso político que se inició en las movilizaciones de octubre de 2019, muy comprometida en las elecciones constituyentes, y ahora es una enfática militante por el apruebo, el sí a la nueva constitución. Y esto lo digo porque me parece que este libro que estamos presentando, Avenida 10 de Julio, que fue publicado originalmente en 2016, surge en un contexto político muy distinto, cuando esta realidad no estaba en el horizonte,
pero sin embargo trae, trae algo que es muy de este momento, que es el tema de los jóvenes, el tema de la participación de los jóvenes, de la movilización, y del rol que tienen en la política, del rol que tuvieron en el proceso que está viviendo Chile en este momento. Recordemos que fueron los jóvenes los primeros en movilizarse y que provocaron, digamos, desencadenaron esa revuelta. Entonces creo que este tema de la movilización juvenil es lo que le da a este libro una actualidad muy, muy importante. Sin embargo, está escrito en otro momento, en otras circunstancias, y se habla de la toma de un liceo, pero es otro liceo, en fin. Nona, creo que me gustaría que empezáramos a hablar de esto, o sea, de cuál fue el contexto de escritura de esta novela, y qué fue lo que te llevó a escribirla en ese momento. Sí, voy a saludar a quienes nos están escuchando, Alejandra, primero. Hola a todas, a todos, a todos. Una alegría estar aquí en este como lanzamiento virtual de 10 de julio en su versión argentina, que me tiene muy feliz. Yo creo que no se imaginan ustedes lo feliz que me tiene. Porque además debo contarlo, fue como el primer libro que con Eterna como que tuvimos como un flirteo con este libro. Y luego, bueno, pasaron cosas y publicamos otro, y ahora por fin estamos publicando lo que originalmente queríamos publicar como primer trabajo juntos. Entonces estoy muy contenta por eso. Oye, y respondiendo a tu pregunta, claro, este libro es mi segunda novela. Este libro tiene su tiempo, como tú dijiste, es mi segunda novela y obedece, aparece esa escritura a partir de como un desconcierto, de cierta desazón, de cierto malestar que rondaba en mí y en parte de mi circuito más cercano, ¿no? Una vez que ya habíamos comprendido que la democracia chilena, que llegó a los 90, esta escritura se hace al comienzo de los 2000, no era lo que queríamos que fuera, ¿no? O lo que nos habían prometido que era, y que estábamos insertos en un universo neoliberal que fue escalando rápidamente, donde todo se había transformado en el único objetivo era el progreso, el único objetivo era el trabajo, el único objetivo era el exitismo, el dinero, el consumo, y eso ocurrió frenéticamente, rápidamente, y de pronto nos dimos cuenta que estábamos sometidas en otra cárcel, ¿no? En una cárcel distinta, pero en una cárcel también. Y eso era tremendamente desesperanzador, porque ya estábamos en democracia, ya no podíamos pelear contra una dictadura para decir, hey, este marco no nos gusta, ¿no? Claro. Y frente a eso, claro, lo que a mí me sorprendió, cuando partí yo la escritura me sorprendía que nadie se rebelara frente a lo que estaba ocurriendo, porque yo no al estar en la grande, y no existía, nadie se rebelaba, nadie decía nada, éramos muy yes sir, y mi generación iba muy en la máquina, ¿cierto? Iba muy en esto, y nadie reclamaba nada. Y en ese ejercicio recordaba yo mis propias rebeliones cuando fui niña, en los 80, siendo yo una escolar. Y ese libro se levanta desde ese lugar, desde el espacio de querer recordar esas personas que habíamos sido y que teníamos mucha más pasión y que teníamos mucho más rebelión y que teníamos mucho más coraje en el cuerpo y en la psiquis, ¿no? Es una añoranza de alguna manera y un tratar de entender dónde estaban esas personas, porque éramos esas personas y ahora no sabían que nos habíamos convertido, ¿no? Claro, claro. Como esa foto que aparece al principio, digamos, la novela empieza con una foto, ¿no? Un personaje recupera una foto de la toma del liceo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esa recuperación de esa foto en un artículo del diario, empieza ese personaje, que es el personaje Juan, a recordar su etapa del secundario y de la toma del liceo, ¿no? Claro. Un poco mirando las fechas, porque también esto de las fechas es complejo. Esa toma del liceo es en 1985. Claro, claro. Y yo, digamos, y cuando vos escribiste la novela, hubo también otra toma, ¿no? No sé si fue, creo que posterior a la publicación del libro. Posterior, claro.
claro. Sí, entonces, bueno, quería preguntarte primero, esa toma de 1985, ¿tiene algo que ver con tu propia historia personal? O sea, ¿o es nada, una No, toma? no, esa toma es real, fue una toma emblemática que por lo demás ocurre un 10 de julio. También Ajá, ocurrió en ok, julio, el 10 de julio del 85. Es una sí. toma de un, bueno, de un liceo cercano a donde yo vivo en este momento. Y una toma en la que yo no participé, voy a ser bien honesta. Ah, Yo ok, no participé porque me dio pánico ir a esa toma, ¿no? sí, Pero fue dentro del movimiento secundario muy, muy importante, fue tremendamente importante, ¿no? Fue como la gran toma, y que tuvo también sus grandes consecuencias, ¿no? Para quienes claro, estuvieron, no, no para todo el mundo, pero para muchas de las personas que estuvieron ahí. De alguna manera, el movimiento secundario de los 80 está cruzado por esa toma, ¿no? Y sí, claro, esta añoranza de la que yo te hablaba tenía que ver con eso, con ese empuje, con esa pasión, como ¿dónde estaban esos niños que levantaban que levantaron esa toma? Y la claro, segunda toma de la que tú hablas es que, claro, cuando yo publico la novela, eh, comienzan las primeras tomas estudiantiles, la Revolución Pingüina chilena, y ujú, comienzan las sí, primeras tomas. Y ahí, de alguna u otra manera, yo observé cómo aquello que yo extrañaba ujú. estaba siendo encarnado, claro, pero por otras generaciones, ¿no? Por otras. Claro, o sea, empezaba a suceder eso que estabas extrañando, digamos. O sea, lo Exacto. extrañabas en tu propia generación, pero justamente en ese momento empezó otra vez la rebelión estudiantil a manifestarse, ¿no? En Claro. el 2006, creo que En fue. 2006 la Revolución Pingüina, claro, Sí, la sí, Revolución sí. Pingüina, que son La los revolución pilares pingüina. no sé cómo le llaman allá, del liceo, ¿no? De colegios, ¿no? Sí, la escuela secundaria acá, Claro, pero claro. Es el eh, antecedente también, Alejandra, del proceso que estamos viviendo ahora. claro, Esas claro. primeras manifestaciones, las que después con el tiempo comienzan a ser cada vez más grandes, y levantan de alguna manera la posibilidad del reclamo, ¿no? Decir, perdón, saben que esto no está funcionando bien. Y comienzan Ujú. otras áreas, más allá de la educación, la salud, las pensiones, el mundo indígena, el mundo ecológico, bueno, y así comienza el gran despliegue hasta que ocurre la revuelta social. Sí, 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 sí. Sí, hay como una recurrencia que es muy interesante, ¿no? En esta, digamos, me parece importante tener en cuenta para hablar de esta novela esos tres tiempos. O sea, hay algo del presente en donde hace eco esta novela, hay algo de la toma de la que vos estás hablando, que es en la dictadura directamente, y es además una toma que termina muy mal, o sea, que hay desaparecidos, hay muertes, y después estaba esa otra del contexto en el que vos estabas escribiendo, que era el gobierno de Bachelet, ¿no? Que también hubo una revuelta estudiantil protestando por situaciones que no estaban tan bien en democracia, ¿no? Que es un Exactamente. poco lo que vemos ahora. También hubo una protesta grande de los estudiantes en un momento en el que supuestamente hay una democracia, pero una democracia que no estaba funcionando bien, ¿no? Claro. Bueno, más allá de esto, digamos, los personajes, hay dos personajes en la novela, el personaje de Juan y de Greta, que fueron compañeros en el liceo, pero están como separados, ¿no? Los personajes están como muy separados, creo que también eso es muy simbólico, que nunca pueden juntarse, Claro. ¿no? Simbólico, digo, de una situación social en la que las personas no pueden encontrar un camino comunitario, ¿no? Claro. Da esa impresión. Y Juan es un personaje que de repente tiene trabajo, está como muy activo, exageradamente activo, quizás como alienado en su trabajo, y decide suspender todo y renunciar a todo, ¿no? Y meterse para adentro y abroquelarse y meterse en ese estado de memoria, ¿no? De rememoración de lo sucedido en esa toma. ¿Cómo ves este personaje, ese conflicto de ese personaje? ¿Cómo lo pensaste, Nona? Mira, yo creo que ese personaje obedece a la fantasía, a la fantasía de querer en algún momento parar con todo, ¿no? Parar Uh -huh. el frenesí laboral
en el que, en el que estaba en aquel momento, ¿no? Trabajando en un sinsentido por algo que uno no entendía hacia dónde íbamos, ¿no? Pero todo se trataba de trabajar y de consumir y de trabajar y de consumir y de pronto parar con eso. Y creo que yo sin saberlo también, porque después con el tiempo he podido observar algunas cosas de la novela, y creo que, claro, a lo que Juan le pasa es que entra en una profunda depresión. Yo no le pongo ese nombre a Juan en ese momento, porque yo misma creo que no lo veía como un personaje depresivo. Pero claro, hay algo de eso en él, ¿no? Y eso que yo creo que de esa necesidad de entender qué es lo que está pasando y también de encontrarse a sí mismo, de él decir, me perdí, no sé quién soy, y requiero volver a esa pieza original, ¿no? Que ahí entra en diálogo con el nombre de la novela, ¿no? Entrar a encontrar aquella pieza original que alguna vez supuestamente fui y ya no existe, ¿no? Sí, como si el verdadero personaje, o sea, la verdadera identidad de los personajes estuviera en ese lugar de la juventud, ¿no? Claro, Ese es el lugar de la verdad. Es el uh-huh. lugar de la verdad. Y lo demás es como una especie de deriva, ¿no? Como una especie de pérdida de cierta identidad, en un mundo que nos asedia, ¿no? Como con tentaciones, con espejitos de colores, una cosa así. Claro. Sí, y también esta idea que tú lo señalaste recién, esta idea de volverse, de la atomización, ¿no? Que de alguna manera parte de la identidad está levantada por el colectivo, o sea, somos también lo que somos en grupo. Y eso, claro, Juan y Greta lo han perdido completamente, ya no saben qué fue el uno de la otra del uno, se separaron completamente, sin embargo hay conexiones importantísimas que son sustanciales en sus propias personalidades que tienen que ver con el otro. Y que si se pierde ese vínculo, se pierde parte de sí mismo también, ¿no? Y que claro, sin duda tiene mucho que ver con la lectura de lo que ha hecho el neoliberalismo en mi sociedad, por lo menos, donde nos atomizó completamente y donde el pensamiento y el movimiento colectivo se perdió, se limpió completamente, se barrió con todo eso, ¿no? Hay un personaje muy, muy loco, muy particular, es un personaje secundario, pero a mí me gustó mucho como personaje, no como persona, digamos, que es una vendedora de seguros que aparece todo el tiempo en la novela en lugares insólitos, en momentos insólitos, una persona que sabe mucho de los personajes y que se mete en sus vidas de una manera increíble. Yo lo vi como un personaje muy teatral, ¿no? Me parecía que esta cosa de tu experiencia en teatro también tiene algo ahí, no sé, esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo te parece que se cuela ahí el teatro en tu novela? ¿Qué pasa con ese personaje? Sabes que en general yo diría más allá de ese personaje en específico, creo que igual esta novela está instalada en un lugar muy extraño, que es de una ficción muy delirante, ¿no? En ese sentido yo creo que se emparenta todavía con mi trabajo en Mapocho, que son levantar una realidad que no es la realidad, es otra realidad, ¿no? Que por supuesto tiene vínculos que uno reconoce, ¿no? La crisis de Juan, uno la reconoce, es una crisis real, pero en lo que él hace no es algo que haga la gente, es un personaje. O sea, cada uno de los personajes de esta novela son personajes en la estructura de lo que la ficción levanta, ¿no? Les pasan cosas que jamás pasarían en la realidad, que solamente la ficción la sostiene, ¿no? Ese viaje posterior a la pieza oscura, claro, eso no es algo que nos vaya a pasar nunca. Puede ser una fantasía de lo que nos quisiera que ocurriera, ¿no? Pero no ocurre. Entonces, todo aquí está instalado en un lugar de delirio, que puede tener que ver, y ahí yo me pierdo un poco con mis propios dispositivos imaginarios, puede tener que ver con el teatro, puede tener también que ver con las cosas que me gustan también, que son muy de esa línea. A ratos pienso que puede ser medio feliniano también, que es justamente eso de querer levantar algo que no es la realidad, contar algo que no es real. Y claro, este personaje sí, pues es un delirio. Pero claro, reconocemos en ella una vendedora de seguro y entendemos porque nos hemos confrontado más de una vez a vendedores de seguro que te piden todos tus datos y yo, claro, me pregunto qué hacen con todos esos datos. Deben
pensé, deben tener un banco de datos donde nos manejan completamente y son capaces de relacionarnos a unas con otros, ¿no? Y de poder tejer parte de nuestras vidas también, ¿no? Sí, 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 sí. No, y además la lógica, ahí está como muy interesante ese choque de lógicas, ¿no? La lógica mercantil o la lógica, digamos, del prototipo del personaje que podría necesitar un seguro y podría pagarlo, ¿no? O sea, una vida más o menos bien armada, que no tiene nada que ver con el interior de ese personaje, que quizás puede estar destruido por dentro, por otras situaciones, ¿no? Claro, Por claro. traumas de su vida, como en este caso, una persona que vio desapariciones cuando era muy joven, por ejemplo. Pero hay un diálogo ahí totalmente absurdo que creo que, bueno, que hay toda una insistencia tuya que se ve muy bien en ese choque, digamos, entre ese mundo tan mercantilizado, ¿no? Claro, claro. Por el neoliberalismo, en el que están un poco enganchados esos personajes y que se quieren desenganchar, o sea, que no tiene que ver con esto tan profundo que les ha pasado, ¿no? Un poco podríamos decir que esa situación colectiva que se vivía en esa época tiene que ver con un momento en el que no se puede ni siquiera hacer presente la memoria, es decir, hay algo que está sumergido que no se puede traer a la superficie, ¿no? Claro, claro, y no tenemos tiempo para eso, no tenemos vida para eso, y hacerlo implica quedarte fuera del sistema, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Juan o le pasa a Greta. Ellos definitivamente se quedan fuera, por elección o por no elección, pero se quedan fuera porque se quedan en un espacio distinto, ¿no? Que es el de la memoria, el de la reflexión, el de estar fuera de este camino. En el caso de Greta por un luto, pero claro, ya no calzan. Claro. En el caso de Juan, él se queda como agarrado a su casa, ¿no? A su casa de la infancia, mientras se va demoliendo todo el barrio para construir un centro comercial. O sea, ahí hay también el espacio, tiene un lugar muy simbólico en esta novela, tanto Claro. por esta situación como por la de la avenida 10 de Julio, ¿no? O sea, ese personaje que resiste de manera ilógica, si se quiere, ¿no? Frente al avance de algo que está como demoliendo también, demoliendo el pasado donde estaba el lugar donde estaba la escuela. Hay como una especie de avance sobre la memoria, me parece, ¿no? Como si hubiera dos voluntades, una que es la de tratar de reconstruir esa memoria y otra que es pasarle con una topadora por encima. Claro, claro. Bueno, y la avenida 10 de Julio, Nona, ¿qué significado tiene? O sea, contanos a nosotros qué pasa en la avenida 10 de Julio, en Chile, en Santiago, que no la conocemos. Sí, la avenida 10 de Julio es, bueno, es una especie de avenida espejo, porque todas las ciudades latinoamericanas tienen una avenida 10 de Julio. Ahora la Warner creo que se llama en Buenos Aires, creo. Barnes, sí, Claro. Barnes. Claro, pero ¿qué es el espacio o la calle, en este caso son varias cuadras, de los repuestos automovilísticos, ¿no? Y que tiene, en el caso de Santiago, una especie de connotación casi metafísica, porque las piezas robadas a los autos van a dar allí también. Entonces normalmente a uno le han robado un espejo o cualquier pieza del auto y uno va a buscarla 10 de julio. O sea, va a comprar y compra otra que probablemente ha sido robada de otro auto. Y entramos en un espacio como de recicle colectivo, que a mí me parece tremendamente interesante, donde jugamos a eso, ¿no? A ir a buscar una pieza original, a veces encontramos la nuestra, pero nos conformamos o más bien nos transformamos un poco en el otro y agarramos una pieza de otro y la incorporamos a nuestra carrocería y comenzamos a habitar la vida o a movilizarnos, a transitar con esa pieza que también es de otra o de otro, ¿no? Y ese juego a mí me parecía, y siempre me sigue pareciendo tremendamente interesante y me encanta seguir repensándolo también, qué significa. Sí. ¿Qué significa eso en el espíritu de una ciudad o de una sociedad? Hablabas de posibles combinaciones o recombinaciones, ¿no? Como, Claro.
con un significado, me parece, como más político o comunitario. O sea, como que creo que esa avenida tiene como un lugar así un poquito simbólico, ¿no? Sí, por En supuesto. la novela. A mí lo que me interesa mucho de ese espacio es, como te decía, el espacio donde ya no hay dueños, ni hay dueñas de nada, y donde todo se ofrenda ahí para el reciclaje colectivo. Es el lugar del intercambio también, ¿no? Y lo que me parece curioso es que sea un espacio que se repite en América Latina. O sea, que todas las ciudades grandes latinoamericanas, y a veces no tan grandes, tienen este mismo lugar. Es como una calle que aquí se llama así, pero que atraviesa cada ciudad latinoamericana, intentando quizá buscar ese espacio de intercambio, de reciclaje colectivo, de desordenarnos un poco, ¿no? Dejar de lado esta atomización de la que yo hablaba también, y poder vivenciar, ser parte unas de otros, cargar parte del cuerpo de las otras, ¿no? Y habitarnos así, en colectivo también, como un entramado, como un entramado. Y creo que podemos seguir buscándole lecturas a esa calle, ¿eh? Porque para mí es un enigma, interesantísimo, interesantísimo. Sí. Bueno, ahí Greta es el otro personaje que también estuvo en la toma del liceo, y a quien Juan está como de alguna manera recordando, le escribe, ¿no? Es como su musa, digamos. Musa es una palabra muy rimbombante para esto, ¿no? Pero le escribe porque la recuerda, y era su chica, su compañera en la toma, y Greta está viviendo otro drama, que es la muerte de su hija en un accidente, y en su no saber, digamos, deambula por la ciudad y encuentra ahí unas piezas, una pieza que cree que era efectivamente del transporte en el que iba su hija, y ahí intenta reconstruir ese transporte para, como una acción, digamos, reparatoria o simbólica, un poco esto de volver a actuar, ¿no? La muerte de la hija también. Exactamente, claro, claro. Reconstruir esa memoria también, de hacerla física, palpable, y vivenciarla ella misma también, porque lo que ella quiere, claro, es reconstruir ese furgón escolar en el cual su hija falleció en un accidente, y ella misma tener un accidente en ese furgón para traspasar el límite de la realidad y encontrarse con su hija. Es un poco el delirio de Greta, ¿no? Sí. Como si tuviésemos esa posibilidad, digamos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, estos dos personajes, Juan y Greta, se escriben, o sea, ella escribe mails y él le contesta desde no se sabe dónde, ¿no? Ahí está ese espacio medio fantasmal que vos creás en la novela, y que, bueno, pero realmente no se llegan a encontrar, ¿no? Es como, hay un gran desencuentro ahí, me parece, como que está el tema de si se puede realmente lograr ese encuentro, esa cosa comunitaria, ¿no? Claro, a Juan le pasa esto, que Juan desaparece, ¿no? Los dos que comienzan en esta idea de cerrar ciclos o de volver a reconstruir esos ciclos. Juan vuelve a su liceo, que está en demolición, y se va y se sube al liceo igual como si hubiese sido un niño de 15 años, y desaparece en la construcción, nunca saben qué pasó con él, ¿no? Y Greta llega a intentar buscarlo, claro, nunca logran encontrarse en este plano, y Juan comienza a escribirle desde un lugar que no sabemos cuál es. Y Greta comienza a recibir esa información, y tienen este encuentro como por correo virtual, y finalmente Greta toma acceso y va a ese espacio, pero es un espacio donde no se puede ver, es una pieza oscura, donde están todas aquellas ánimas circulando, una especie de limbo, ¿no? Esa es ya la parte más delirante de la novela, yo lo tengo como claro. Pero ahí ella vuelve a reencontrarse en un plano extraño, porque no tiene corporalidad, porque no tiene visualidad, son solamente voces, vuelve a reencontrarse con su hija, vuelve a reencontrarse con sus compañeros del liceo, que habían desaparecido desde entonces, desde la toma, y vuelve a reencontrarse con Juan, pero claro, el plano de ella es el plano de la realidad.
Y ella vuelve, ¿no? Ella vuelve, pero teniendo como una percepción ya distinta y entendiendo qué fue lo que ocurrió con ellos, ¿no? Que para ella es importante. Claro. Ahí hay algo muy interesante con lo de la pieza oscura, ¿no? Que, bueno, yo también lo pensaba pensando en la dictadura, como todo eso que no se termina de sacar a la luz, ¿no? Que está en los sótanos, ¿no? Que está subterráneo, ahí abajo, ¿no? Pero que sigue estando y sigue operando de alguna manera. En tu novela hay un epígrafe de Enrique Lin, del poeta Enrique Lin, que me parece muy, muy interesante. O sea, es muy interesante también el poema, del que sacase el fragmento. Voy a leer ese epígrafe que dice, o sea, el poema se llama La pieza oscura, ¿no? Y vos a esa parte de la novela le pusiste de título La pieza oscura, y además tenés una compañía de teatro que se llama La Pieza Oscura, ¿verdad? Así que bueno. Siento delirio con este poema. Sí, se ve que sí. El epígrafe es este. Dice, nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él. Creo que esta cita, y bueno, con toda esta reiteración de la pieza oscura en tu obra y tu teatro, hay como una genealogía importante que vos querés marcar, y creo que, bueno, que nos puedes contar un poco de qué se trata, ¿no? ¿Qué importancia tiene este poema de Lin para vos, o Lin mismo en tu Sí. literatura? No, para mí, bueno, es uno de los poetas que yo más, la poesía chilena, hay que decirlo, es algo que me alimenta muchísimo en general para la escritura, ¿no? Y en el caso de Lin fue emblemático en la escritura de este libro, porque este poemario que se llama La pieza oscura, que contiene ese poema que se llama La pieza oscura y además una serie de otros poemas, pero que van girando sobre la misma temática, yo lo leí mientras estaba haciendo la novela. Entonces, de alguna manera fue una especie como de banda sonora de la escritura, y me sentí como tremendamente acompañada, porque era justamente ese el espíritu que el libro tenía, esa idea de no querer que el reloj siguiera rotando, esa idea de querer sentirse nuevamente niños, no por la nostalgia necesariamente de la infancia, no, porque había algo ahí, una pieza fundamental que se requería para el presente, y que tenía que con la rebelión, que tenía que ver con el reclamo, que tenía que ver con la lucidez también, y con la posibilidad de movilizarse en grupo. Pero estoy segura que Lin no estaba pensando en eso cuando escribió el poema y el poemario en general, pero a mí me hacía diálogo completamente, ¿no? Yo también quería, me sentía un fantasma, y yo también sentía que nunca, que necesitaba volver a encontrarme con la niña que había sido y no crecer, o por lo menos no crecer así, como estaba creciendo, ¿no? Sí. Entonces para mí fue tremendo, y además debo decirlo, la poesía completa de Lin para mí me interpreta mucho, además un poeta muy anclado a esta ciudad también. Yo soy una santiaguina, me guste o no me guste, para bien y para mal. Lin también lograba encontrar esa poesía urbana, lograba encontrar aquellas imágenes que nos pueden hacer sentido como habitantes de esta ciudad también. Tiene un poema increíble que se llama Paseo Humada, por ejemplo, que es un paseo peatonal de acá de Santiago, donde él va recogiendo las imágenes, los personajes, que son personajes que son del imaginario colectivo también, ¿no? Ese trabajo en él ha sido siempre muy admirado por mí, ¿no? Me siento muy emparentada con él. Y acá, claro, creo que nunca escribimos solas, ¿no? Siempre escribimos porque con alguien, o con muchas y muchos alguienes, ¿no? Y creo que parte de la escritura también es agradecer esa genealogía y develar esa genealogía. Como que normalmente lo que hacemos es guardar el secreto y poner un epígrafe, ¿no? Yo no soy la misma persona que escribió este libro ahora, pero creo que lo que debiésemos hacer ahora después de debería haber un capítulo así de gordo, con cada libro que publicamos para poder homenajear o agradecer
todas aquellas escrituras de las cuales venimos, ¿no? Y que de alguna manera están presentes en lo nuestro. Y es el mismo juego del reciclaje de Avenida 10 de Julio, ¿no? La literatura, ¿no? Que uno va robando espacios y piezas y escritura. Seguro, seguro. Es muy interesante. Por ejemplo, en Mapocho hay en el epílogo haces ¿no? Como un agradecimiento o una mención a los libros que te inspiraron. Y eso es también muy interesante para el lector, para poder hacer ese recorrido también, junto con el autor. O sea, para mí leer el poema fue muy lindo para poder relacionarlo con la novela. Y hay una pregunta en el poema que es, ¿qué será de los niños que fuimos? ¿No? Que esa creo que es la pregunta de esta novela. Y entonces, bueno, es iluminador y a uno le suma a su lectura. Aparte de eso, también como que arma como un link, digamos, poético, ¿no? Porque tu escritura es muy poética, o sea, hay un lugar importante, digamos, para la palabra en tus novelas. Entonces, creo que hacer este tipo de parentesco o encontrar ese parentesco es importante, ¿no? Pensando en parentesco, pensaba también dentro de tu literatura, en la relación, cierta relación de esta novela con Space Invaders, ¿no? Un poco por esto de recuperar un episodio escolar. Acá son adolescentes, ¿no? Y creo que en la Avenida 10 de Julio es muy interesante cómo está narrada la toma misma, ¿no? Como que se recupera realmente la sensación de los adolescentes, los conflictos entre ellos, que a veces hay uno que le pega una piña al otro en una asamblea, porque, ¿no? Y cómo van avanzando y cómo se van plantando, ¿no? Y también la sorpresa que tienen después ante cómo termina esto, ¿no? Que es muy triste. Pero creo que como que ese trabajo de memoria, ¿no? de la infancia o de la adolescencia fue como muy fructífero para vos, para tu literatura. Sí, sin duda que sí, y no... Lo que me ha pasado, y creo que esto lo conversamos la otra vez también, Alejandra, es como que un libro ha ido llevando o ha tomado la hebra. Yo creo que en Mapocho tomé una hebra, y esa hebra la fui siguiendo, y cada libro me ha ido llevando de uno a otro, ¿no? Sin duda, 10 de Julio tiene mucho que ver con Space Invaders, sin duda que sí. Son recuerdos distintos de una misma etapa, trabajados de manera distinta, en tonos distintos, con estrategias narrativas distintas. Sin duda, son artefactos distintos los dos, pero obedecen a la misma necesidad de recordar y dejar fijados ciertas cosas, ¿no? Sí. Y claro, cuando a veces me preguntan por qué uno escribe lo que escribo, por qué ese trabajo de memoria se ha vuelto tan obsesivo en mi hacer, ¿no? En mi escritura. Y no tengo nunca la respuesta, porque normalmente siento que uno obedece o uno se debe a esas obsesiones nomás. Y el por qué, no sé si me toca a mí responderlo. Hasta ahora ha sido un trabajo como, sin duda, obsesivo, pero también muy gozoso de ir, porque todos estos recuerdos que van cayendo aquí y que van cayendo en forma de literatura, porque a mí eso me interesa mucho. Hay en mí un afán no de reportaje ni documental necesariamente. A mí me interesa levantar literatura con esos recuerdos, ¿no? Pero claro, va ocurriendo que un recuerdo trae al otro, hay ciertos detalles, y cuando estoy escribiendo este libro, claro, comienzo a recordar lo que fue mi educación, cómo vivíamos así, y esos materiales van quedando como en otro archivo que después se transforma en Space Invaders, claro que sí. Claro. Pero es un gran, para mí es como mi memoria es el material de trabajo, ha sido hasta ahora. Claro, muy bien. A mí me impresiona, o sea, habiendo leído Mapocho, Space Invaders y demás, bueno, yo creo que esto que ha sucedido en los últimos años en Chile, que para muchos era Chile
acá en la Argentina muchos te ponían a Chile como modelo, como ¿no? el país donde todo funciona, donde todo es perfecto, donde el precio de una cosa se mantiene durante un montón de tiempo y no cambia. Eso para nosotros es muy importante. Entonces, de repente, leer estas novelas también te da idea, o sea, de que hay un trasfondo, o sea, que no era tan, digamos, glamoroso, ¿no? O sea, como te hace tomar contacto con el sentimiento, con la vivencia de escritores que estaban, que podían percibir, digamos, los huecos, los agujeros de este modelo, ¿no? Y la carencia, digamos, en todo caso, bueno, de reflotar la memoria, de meterse de veras con los temas de la dictadura y demás. Creo que eso aparece como muy, muy fuerte en tus novelas y muy urgente, ¿no? Como una necesidad muy fuerte de que eso se modifique. Sí, sí, sí. Y yo creo que claro, ahí me gustaría decir algo que tiene que ver con la necesidad y esa urgencia de la que tú hablas, de escribir esto no solamente por el hecho de hacer memoria o dejar fijados esos recuerdos para que no se olviden, no, creo que la importancia tiene que ver con el ahora y con el presente, y cómo de alguna manera nuestro presente se puede ver iluminado con esos recuerdos, ¿no? Con esos recuerdos que pueden ser buenos, pueden ser malos, como tú quieras verlo, pero que de alguna manera nos iluminan el presente y nos hacen entender este presente. Eso para mí es fundamental, tiene que ver con un verbo y tiene que ver con una acción que es recordar, y recordar para poder comprender dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Y por ende, hacia dónde queremos ir, o hacia dónde nos están haciendo ir también, ¿no? Toda esa y en el caso de esta novela, que es una novela que por una parte es un ejercicio de memoria porque recupera hechos, ¿cierto?, que tienen que ver con los movimientos secundarios de los 80, que son un antecedente de los movimientos posteriores, ¿cierto?, como la movilización pingüina chilena y la universitaria, que es el gran antecedente de la revuelta social. Pero también con el ejercicio de observar ese sistema, que era el sistema democrático, neoliberal, de la transición chilena, que ha sido aplaudida y odiada al mismo tiempo. La contradicción claro, de esas cosas de las que tú hablas, ¿no? Como de ir en un progreso económico que para una parte de la ciudadanía y de la población iba muy bien, pero que tenía costos tremendos para el resto, ¿no? Generando una desigualdad y una precarización para gran parte de la población que termina en una revuelta social, ¿no? Y para mí lo interesante de esta novela en el ahora tiene que ver mucho con eso, con cómo, sin proponérmelo, observé eso que ya estaba ahí empezando a molestarnos, ¿no? Ya era como, no entendíamos, pues yo recuerdo haber estado muy encima, no observando bien, entendiendo que todo ya era consumir y que todo era una gran paleta de afiches de neones, y que ya los discursos anteriores que tenían que ver con algo más de colectividad, de objetivos comunes, de intención de país, de solidaridad, se habían diluido, y se habían diluido en nosotros, que era lo peor, ¿no? También en nosotros. Porque el neoliberalismo ha hecho eso de este país, nos caló muy profundo, muy profundo. Sí, sí, ¿no? Sobre todo en los momentos de bonanza, digamos, no se ve la otra parte, ¿no? La parte que está más sumergida, los que están quedando fuera del sistema, todo eso no se ve. Recién cuando explotan las cosas, ¿no? Se toma más conciencia. Claro, claro. Y también la caricaturización por décadas de los movimientos sociales acá. Yo creo que Argentina nunca vivió eso, porque para ustedes el sindicalismo siempre ha sido muy importante, ¿no? Acá los sindicatos volaron, y aquí cualquier persona que quisiera o levantaba un movimiento social, inmediatamente todo el mundo se reía de ella. En la prensa, eran caricaturas, siempre eran vistos como antiguos, añejos, levantando ideas colectivas. Claro, y el daño que eso hace a una sociedad es tremendo, porque después no sabes, no confías en el otro. Yo quiero asociarme con las personas de mi comunidad y te cuesta, porque no sabes hacerlo, creciste desconfiando de todo el mundo y jugando un juego sola, para mí, con el beneficio mío. Entonces compartir
mis beneficios con el resto, o mis experiencias, no mis beneficios con el resto, no sabemos hacerlo. Hemos aprendido a hacerlo a partir de la revuelta social y queremos hacerlo. Bueno, gran parte, no todos, pero gran parte queremos seguir en eso. Nona, estás veo por lo que veo en Instagram y demás, que estás como muy comprometida con el tema de la nueva constitución, con la campaña por el apruebo, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves? Yo soy, mira, soy muy hincha de la nueva constitución porque es la primera constitución democrática que se ha escrito en este país. Nunca una constitución fue escrita comunitariamente, con gente elegida por el pueblo para que eso ocurriera. Es una constitución, una escritura paritaria. Eso es un gol a nivel interplanetario. Esta es la primera constitución del universo que lo han escrito en un 50% hombres y en un 50% mujeres, incluyendo también a las llamadas disidencias, ¿no? Con presencia de los pueblos originarios. Ya desde ese origen, que es completamente, debe ser lo más legítimo que tenemos, lo que salga de ahí tenemos que de alguna manera defenderlo. Y lo que ha salido, porque ya tenemos el día lunes pasado, fue la entrega oficial al gobierno, al presidente Boric, de la propuesta. Es una constitución paritaria, es una constitución ecologista, es una constitución democrática, es una constitución plurinacional. Es que yo jamás en mi vida, Alejandra, pensé vivir un momento así. Y claro, es una constitución que efectivamente para este país conservador es muy revolucionaria. Es muy revolucionaria, yo lo entiendo así. Hay cosas como, por ejemplo, tú sabes que acá en Chile el agua no es de los chilenos, sino que es de algunas personas. Y la Constitución dice que el agua, como todos los bienes comunes y naturales, son de todas y todos los que habitamos este país. Eso, por supuesto, a las clases privilegiadas no lo entienden. Se apanican con esa situación, que es como de sentido común, ¿no es cierto? Una constitución que tiene una mirada de género completa con respecto. Es tan bonito ver en la constitución porque tú dices, acá hay una serie de normas que si las mujeres no hubiesen estado presentes, no existirían, no existirían, y que son tremendamente importantes, ¿no? Bueno, se decreta la necesidad de tener una democracia paritaria, y por ejemplo hay una norma que respalda los cuidados, los trabajos de cuidado. Todas aquellas personas que dedican su vida a cuidar a sus hijos, a sus enfermos, a sus ancianos, tienen que ser reconocidos como trabajadores y tienen que recibir algo al respecto, porque sobre esos cuerpos que se levanta la economía de un país también. Sí. Sobre ellos se levanta la sociedad, sí. Exacto. Claro. Todas esas cosas son completamente inéditas y hermosas, y estamos peleando para que ocurra. Está complicado porque este es un país muy conservador. No olvidemos que la última elección estuvimos a punto de tener a un pinochetista en el poder y que esa votación fue importante, fue un problema. Y esa gente sigue existiendo, están ahí, y son bastantes. Y esa gente, por supuesto, es la que va a votar el rechazo a la nueva constitución, porque esto se va a votar en un plebiscito en septiembre, y además hay todo un mundo que tiene que ver, que a lo mejor ya no es pinochetista, digámoslo así, pero que es tremendamente conservadora, y que incluso son parte de la misma transición del mundo socialista, del mundo demócrata cristiano, y están por el rechazo, porque han sido personas privilegiadas durante todo este tiempo, ¿no? Y perder esos privilegios, yo imagino, debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil. Sí, difícil. Bueno, complejo todo, pero a la vez también muy interesante, ¿no? Como muy dinámico. ¿Cómo te sentís como escritora en este momento? Porque estás escribiendo algo, es como un momento muy distinto de los que, digamos, cambió la realidad, ¿no? Cambió completamente, sí, cambió completamente la realidad, y eso ha sido muy... Bueno, hemos vivido, acá en Chile siempre lo digo, hemos vivido la pandemia como la ha vivido la humanidad entera, como un gran remesón, un gran terremoto, pero además de ese remesón que hemos vivido colectivamente, se nos suma la revuelta social, y un momento político y social de una intensidad tremenda,
Y la incertidumbre de la pandemia se suma a la incertidumbre de nuestro escenario político. Yo no sé lo que va a pasar. Si tú me preguntas cómo se viene expectado, yo digo, yo sé lo que quiero, pero lo que va a pasar yo no lo sé en este momento. La experiencia de estos últimos 2 años me indica que es muy difícil saber las cosas. Y sobre todo a 4 meses plazo, o sea que a lo mejor 2 semanas antes yo podría lanzar algo, pero ahora imposible. Entonces esa constante incertidumbre cala no solamente en la persona que soy como ciudadana, como mujer que trabaja en este país, sino que también como la creadora, ¿no? Yo aprendí a escribir en un suelo, que en Chile se movilizó nada. Desde que yo nací se movilizó muy poco. Llegó la democracia y de en adelante seguimos igual. Entonces ahora en este suelo tan frágil y tan incierto, las escrituras se vuelven así, frágiles y inciertas, y me ha costado, pero lo he entendido, que es muy bonito que así también sea. Y que probablemente lo que lancemos escrituralmente ahora va a ser, yo digo, una escritura tartamuda, muy poco lúcida, muy poco lúcida. Y eso creo que también es muy interesante, y estoy en eso, en escrituras, Alejandra, que probablemente cuando aparezcan y ya las pueda ofrendar o compartir, van a ser raras, porque es un momento muy raro, muy raro. Y también uno comienza a procesar como creadora las cosas que ya también la revuelta dejó en nosotros y modificó en nosotras también, ¿no? Y que tiene que ver yo empiezo a pensar las formas de producción de un libro, empiezo a pensar lo que es una novela, empiezo a pensar en la cantidad de filtros que pueden caer ahí, en cómo escribir más colectivamente. Todas esas cosas están rondando, sin respuesta del todo, ¿no? Y Claro. por lo menos creativamente es interesante y tremendamente desafiante, hay que decirlo. Sí, 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 Creo que sí. no puedo ser la misma escritora ahora. Creo o espero, Claro. no sé. Bueno, vamos a ver, a esperar tu próximo libro. Claro. Bueno, Nona, muchas gracias. No sé si querés decir algo más sobre No, creo que Alejandra, agradecerte por supuesto a ti, siempre es tan entretenido y tan cálido conversar juntas, me alegra mucho. Y por supuesto agradecer también a Eterna por este compromiso, por el trabajo tan delicado que hacen en la producción de los libros también, no solamente en la publicación, es lo lindo que quedan los libros, a mí me encantan, el diseño, cómo los piensan, agradecer por supuesto esta invitación a seguir trabajando juntas. Y nada, y a quienes nos ven, un abrazo grande. Y bueno, entren a Avenida 10 de Julio, esta calle de los repuestos. Sí, 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 sí. Muy, muy lindo libro, muy, muy lindo. Bueno, Nona, gracias. Nos despedimos de todos los que estén viendo esta entrevista. Les recomiendo calurosamente la literatura de Nona Fernández Silanes, que para mí fue un descubrimiento, así como que me dejó alucinada, desde Mapocho en adelante. Así que bueno, gracias, gracias Nona, y espero que nos veamos pronto. Saludos y hasta pronto, hasta la próxima. Pronto.